Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos así. Bueno, muy queridos hermanos, los viernes, decíamos, son especiales, tienen una particularidad para nosotros, devotos del Sagrado Corazón, porque un viernes, en primer lugar, fue el día en que designó Dios sea el cumplimiento de nuestra redención, porque fue un viernes, el día en que Jesús extendió sus brazos en la cruz y dio la vida como Él mismo lo había prometido. Voy a dar la vida por mis amigos, voy a dar la vida para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Y entonces la Iglesia, desde ese momento, comprende que el viernes es un día muy especial, porque con la muerte de Cristo muere el pecado original, con la muerte de Cristo muere la oscuridad y todo lo que nos condenaba. Con la muerte de Cristo es destruida la misma muerte, como entendiendo la muerte como última palabra, como fin de la persona y de la historia humana. Todo eso queda destruido en Cristo. Con la misma muerte queda derrotado absolutamente el maligno, el espíritu del mal y sus legiones infernales. Este día fue y es, porque lo conmemoramos, lo hacemos presente, un día donde el demonio queda torturado y queda excluido de la vida humana. Ya no tiene injerencia, podrá tentarnos, podrá acecharnos, pero es como un perro rabioso atado. No hay que acercarse, hay que dejarlo. Él va a ladrar siempre y algún mordiscón va a tirar, pero no te va a agarrar en la medida que no te le acerques, claro, porque el Señor lo encadenó para siempre. Y todo gracias a que a su entrega en la cruz. Es el día donde fue abierto el corazón de Jesús y, como nos dice el Evangelio, de esa herida que el soldado le produjo con la lanza en el costado, brota sangre y agua, brota la vida. El agua como signo de la purificación que nosotros recibimos sacramentalmente en el bautismo. Y la sangre como signo de la vida, porque para el judío, para la cultura judía, la sangre era la vida. Por eso se sentían escandalizados y no comprendían muchos de ellos cuando Jesús les decía: quien no come mi carne y no bebe mi sangre no puede tener vida en mí, ¿no? Claro, la sangre que brota es la vida dada, derramada, así hasta la última gota, en un despojo total de sí mismo, para que nosotros podamos ponernos bajo esa lluvia sagrada de amor que brota de ese corazón tan bien manifestado en el cuadro del Jesús misericordioso, ¿no es cierto? Y que nos riega a todos, ¿no? Nos asperge a todos como agua de vida y como coraza, porque la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de nuestro ser. Es así. Y eso entonces es un día que nos invita al gozo, que nos invita a la alegría, que nos invita al agradecimiento, que nos invita a reconocer en nuestra pobreza que Él nos ha enriquecido y que en ese gesto de la imagen del Sagrado Corazón, Él muestra su corazón. Miren, mi corazón sale de mí. Este corazón que como a todo hombre le da vida, yo me lo saco y se lo doy a ustedes para que yo ya no lata en mi cuerpo, sino lata en el corazón de ustedes. Y les bombee vida y vida en abundancia.
y para que esa vida en abundancia que late desde mi corazón en ustedes, que es amor, vayan ustedes a hacerlo latir con fuerza al mundo entero, como testigos, como misioneros, como evangelizadores, porque para esto los he enviado, para esto los he elegido. Y gracias a la muerte de Cristo y a ese amor derramado también se cumple plenamente en la vida de la iglesia, de nosotros, el pueblo, esto que Jesús prometió, que acabamos de escuchar en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el discurso de despedida de Jesús en la última cena a los discípulos, ¿no? No se inquieten, dice Jesús. Claro que se inquietaron después igual, se asustaron, se dispersaron, no comprendieron, se sintieron superados cuando Jesús fue aprehendido, encarcelado y comenzó a padecer. Lo dejaron solo. Pero Jesús les aclara igual, tranquilos, no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. Como manifestando de esa manera que Él y el Padre son una misma realidad que ha venido al mundo, que en la persona del Hijo encarnado como hombre está el Padre presente, en la forma que el Padre Dios quiso presentarse y revelarse definitivamente a la humanidad, para decirle, miren cuánto los quiero, que les envío a mi Hijo, y yo estoy en Él y Él en mí. Créanle a Él. Por eso Jesús dice, crean en Dios y crean en mí. Si creen en mí, le creerán al Padre. La casa de mi Padre, sigue diciendo después, hay muchas habitaciones. Yo me voy para prepararles un lugar, porque donde yo esté, quiero que estén también ustedes. Si esto que escuchamos y que brota del Espíritu Santo, escrito en la pluma de Juan, el evangelista, pero que es inspirado por el Espíritu, no nos toca el corazón y no nos invita a reponernos en alegría a pesar de las amarguras humanas que cada uno pueda tener. ¿Qué nos va a dar alegría? ¿Qué nos va a rescatar de la depresión, de la tristeza, de la angustia y de lo que sea? ¿Del miedo? ¿Qué? Si no es esta palabra tan consoladora y tan real. Jesús resucitado desaparece visiblemente porque ahora nos da el Espíritu Santo y Él en el Espíritu Santo que vive en nosotros está presente y se hace vigente y visible, si quieren, en la vida de la comunidad. Y en esta realidad nuestra, donde Jesús está presente y nos invita a ser testigos, vamos caminando como Pascua, paso a paso, hacia estas habitaciones que están preparadas en el reino eterno del Padre. Ese lugar que ya es nuestro y que no es un lugar. Decimos lugar porque nosotros, los que todavía estamos en el mundo, sujetos a los espacios y a los tiempos, no tenemos otra manera, a no ser que tengamos mucha imaginación, de poder de alguna forma percibir esto del lugar, o sea, del reino. Pero en definitiva, a donde el Señor nos invita, a donde Él nos tiene preparado este lugar, es justamente en el corazón del Padre. Ese corazón eterno, infinito de amor, donde todos estaremos ahí presentes de una manera eterna y definitiva, contemplando la gloria de Dios en una bendición eterna de alegría y gozo, y compartiéndola con todos y cada uno con su propia identidad, porque somos únicos y irrepetibles. Obviamente que la imaginación, la mente humana, nunca llegarán a poder entender esta dimensión así tan plena. Y es imposible y jamás lo vamos a entender porque viene de Dios. Pero que el Señor con sus palabras humanas quiere que nosotros de alguna forma interpretemos que estamos llamados a eso, a convivir en el reino de una manera eterna, donde cada uno tiene su lugar preparado y ese lugar es el corazón del Padre. Y esto lo entendemos siempre volviendo a la realidad humana del papá y la mamá, ¿no? ¿Qué hijo no tiene un lugar de privilegio en el corazón de su madre o de su papá? Todos. Esa madre que ama al hijo y que lo tiene dentro de él. A la hija, y hay cada uno, por más que tenga 1, 2, 5, 10 hijos, cada uno ocupa un lugar en el corazón de esa madre enamorada y de ese padre enamorado. Ese corazón que siempre los cubre, ¿no? Como la gallina a los polluelos y los cuida. Ese corazón que si se tiene que dar, se da para que los hijos no padezcan, no sufran. Así es el corazón del Padre Dios. Ese es el lugar, entendiéndolo así metafóricamente, del que habla Jesús, donde el Señor ya nos tiene preparado un sitio para toda la eternidad.
y desde toda la eternidad. Porque el plan de Dios, el plan de salvación que nosotros celebramos en Cristo, en la Pascua, es un plan eterno. El Padre lo tenía pensado desde su eternidad, porque para Dios Dios es un eterno presente, y 1000 años en su presencia son un ayer que pasó, dice el Salmo. Es decir, que para Dios no hay ni espacio, ni tiempo, ni nada. Dios es eternidad pura. Nosotros aquí lo concebimos de otra manera, pero vamos en camino hacia esa eternidad, hacia ese lugar espiritual de plenitud. Y ese es el consuelo que ya desde ahora vamos a ir percibiendo en la medida en que le vayamos creyendo a Jesús. Crean en Dios y crean también en mí. Creerle a Jesús es escucharlo, es confiar, es ponernos en sus manos, es dejarnos llevar, es sentirlo presente en un abrazo de amor cuando nos sentimos angustiados, solos. Es pedirle la gracia de ver más allá de nosotros mismos, inclusive hasta de la realidad temporal que nos circunda. Es esa mirada de fe y de esperanza que nosotros tenemos la posibilidad de ejercer, de vivir. Eso es creer en Dios. Fíjense, y esto es muy importante tener presente, ¿no? Ante la pregunta de Tomás. Tomás es un poco, después de Pedro, es uno de los más intrépidos, ¿no?, de los discípulos, que a veces toma la posta en su carácter tan puntual, que hasta lo hace ciertamente un poco arrogante, ¿no? Es el mismo que el día de la resurrección, cuando se aparece entre los apóstoles y estos le dicen: che, ponete contento, el Señor verdaderamente y resucitado. Y él le dice: no, miren, si yo no veo, no creo, si no toco, no creeré. Ese Tomás, que en definitiva tiene el corazón en sí mismo, ensimismado. Y lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Tener el corazón ensimismado no nos permite ver más allá. Por eso hay que abrir el corazón. Y volvemos un poco a la imagen de Jesús que da su corazón, que lo saca, no se lo guarda. Jesús no está ensimismado, preocupado de sí, cuidando sus privilegios o su lugarcito de poder. Jesús lo está dando todo. Y hasta que nosotros no demos todo, como le pasó a Tomás, nunca vamos a poder percibir la alegría del resucitado y comprender las palabras de Jesús. ¿Qué le responde el Señor cuando Tomás entonces en la última cena le dice: Señor, no sabemos a dónde vas? ¿Cómo vamos a conocer el camino? ¿De qué hablas? ¿Para dónde te vas a ir? ¿Para el norte, para el sur, para Galilea, para Cafarnaúm? ¿Para dónde? Metiendo siempre la cabeza de Tomás lo que metemos nosotros, ¿no? Lo que solo puede nuestra lógica humana interpretar. Si nos sacan de la lógica humana, de la interpretación racional del mundo, es como que ya nos descolocan y hasta ahí. Es el gran problema de la humanidad. Le pasó a Pablo también. Cuando en el Areópago, ¿se acuerdan allá con los griegos? Les quiere hablar del Dios nuevo, del Dios de la resurrección. ¿Qué hacen los griegos que aparentemente eran muy creyentes? Le dicen: no, nosotros somos muy religiosos, pero en la resurrección no creemos. Otro día te escucharemos. Chao, gracias, buenas noches. Es decir, el problema del hombre es que tenemos el corazón demasiado programado a lo terrenal, a las cosas meramente comprobables. Lo que nuestra mente no puede entender y nuestra lógica no puede percibir queda fuera de nuestras posibilidades. Aún diciendo que somos hombres y mujeres de fe, como los griegos. Y entonces ahí no podemos avanzar más. Y cuando viene la limitación propia de la prueba humana, hasta la misma posibilidad de la muerte, ¿qué genera? Miedo. Nos replegamos, nos encerramos, nos cuidamos. Y entonces se paraliza la Pascua. Es decir, se paraliza el paso, el avance, el camino hacia el destino, que es el testimonio, la evangelización, la entrega, el servicio y después la resurrección. A Tomás le pasó eso. A todos les pasó eso, por eso se fueron todos cuando Jesús entró en pasión. Y así le pasa a la humanidad, de todos los tiempos y ahora también. Lo que se escapa a nuestra manipulación humana ya no entra en nuestra vida. Porque eso no nos da la seguridad terrenal a la cual nosotros preferimos. Como más de una vez se ha escuchado, ¿no? Sí, seremos muy creyentes, todo, pero a mí déjame de este lado porque yo aquel no lo conozco, me quedo con lo seguro. Y entonces estamos paralizados. Porque el otro va a llegar indefectiblemente.
Y no por una cuestión de consuelo, que no nos queda otra, porque morir nos vamos a morir, tenemos que creer, sino porque ya estamos resucitados. El hombre de fe que le cree a Cristo, crean en Dios y crean también en mí, ya experimenta en su vida, en su oración, percibe en su vida contemplativa lo que el mismo Dios le revela, que ya está vivo y que nuestra vida ya está asegurada en Dios y que nuestra naturaleza humana, la parte material, sí quedará aquí, en el despojo del mundo, de la naturaleza. Pero el alma que nos fue dada, que es la vida verdadera, esa ya no muere más, es la que trasciende. Por eso la resurrección, de alguna manera, se produce en el mismo momento que morimos. Es decir, cuando ya terminaste tu vida terrenal, entras en una etapa de vida nueva y eterna. Ahí está la resurrección. Algunos teólogos podrán discutirlo con mayor o menor detalle, pero ¿dónde está la verdadera resurrección si no es en el momento de la muerte? Donde ya dejás de lado todo lo que es terrenal, todo lo que es imperfecto. Más de una vez les dije que no se asusten por sus penurias, por sus limitaciones, por sus rollos, por sus angustias, culpas, heridas. No se asusten ni de su pecado, porque todo eso va a quedar en el cadáver. El día que nos morimos, toda la miseria y todo lo que nos da sombra hoy día queda ahí. Se muere con el cadáver. Chao. Y el alma purificada por el amor misericordioso de Dios, que ya se nos dio en Cristo resucitado, trasciende, pura y libre, hacia la eternidad de Dios, hacia el corazón del Padre, hacia ese lugar del que hace referencia el Evangelio de Juan. Entonces, no tengamos miedo, porque ya estamos resucitados. Nuestra naturaleza redimida ya está, no hay que esperar a morirse. Entonces vayamos degustando en la fe lo que un día será pleno cuando el Señor decida que nuestra peregrinación terrenal finalizó. Ya vayamos degustando y agarrándonos de esa realidad, porque ahí está el hombre nuevo, ahí está el Cristo vivo en mí. Y ahí entonces nuestro corazón se ablanda ante esa experiencia para poder vivir lo que Jesús quiere que vivamos, un testimonio por el Espíritu que vive en nosotros, un testimonio de amor. Por eso para el cristiano la muerte humana, desde el plano humano, genera dolor cuando hay que despedir un ser querido. Y esa parte humana está comprometida en el proceso luctuoso del duelo, si quieren, es necesario. Pero como hay una fuerza superior que informa nuestra pobre naturaleza humana, nuestra pobre conciencia humana, esa fuerza que es la de Dios, del Espíritu Santo, va disipando paulatinamente, en el tiempo que cada uno necesita, la oscuridad del duelo ante la pérdida, para resurgir la esperanza y la alegría. Por eso San Agustín diría de una manera tan poética y tan sabia: no te mueras con tus muertos, porque tus muertos en realidad no han muerto, sino ahora están en la plenitud de Dios. Entonces, ¿por qué estás aquí triste por aquellos que ya están en la plenitud de la felicidad? Vamos interpretando esto en la medida que podemos penetrar en la fe y en la contemplación, en un misterio verdadero. Crean en Dios y crean también en mí. Insisto con ese versículo porque creo que es fundamental. Si no le creemos a Cristo, que nos habló de esto y lo cumplió en su vida por nosotros, nos vamos a quedar como Tomás, con el corazón endurecido, y vamos a seguir haciendo preguntas que no tienen explicación humana. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Él quería un camino, Tomás quería un camino, acá a Galilea, acá, no sé, a Cafarnaún, acá, no. Y Jesús le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Imaginemos por un instante cuál habrá sido la expresión de Tomás, que no entendería un pito, obviamente. Camino, pero ¿qué estás diciendo? ¿Cómo se come esto, Señor? ¿Cómo se entiende esto? Nadie va al Padre sino por mí. En definitiva, sería, creo yo, descubrir, y no voy a decir nada nuevo, descubrir a Cristo en mí. Señor, estás en mí. Estás resucitado en mí. El día de mi bautismo, Señor, yo he muerto al hombre viejo para dar lugar al hombre nuevo que sos vos en mí. Entonces yo he renacido, resucitado.
por una fuerza del Espíritu Santo que me ha configurado con vos. Por eso, uno de los ritos del bautismo, que después se repite en la confirmación, es cuando el sacerdote nos marca en la frente con el santo crisma. ¿Y qué significa ese signo externo? Un sello interior, que es Dios quien lo pone en el espíritu, imborrable, de pertenencia. Esto nos puede servir un poco, se me viene la imagen, hablábamos estos días del buen pastor, ¿no? Ustedes saben que los grandes ganaderos marcan su ganado, ¿no es cierto? Marcan el ganado, le marcan con un sello en la piel o en la oreja de la vaquita, porque este es el ganado, esta porción del ganado pertenece a la chacra de tal y de cual. Bueno, un poco el Señor nos ha marcado, no como ganado, vamos a decir, nos ha marcado como rebaño, ¿no? Y nos ha marcado con ese sello, que es el del Espíritu Santo, que se manifiesta externamente cuando el sacerdote en el bautismo nos marca la frente con el crisma y que después en la confirmación, insisto, se repite. Signos del Espíritu, un sello imborrable. Por eso tanto el bautismo como la confirmación son dos sacramentos que no se repiten nunca más, una vez y para siempre, porque imprimen carácter. ¿Qué significa imprimen carácter? Marcan en nuestra vida una nueva vida que ya no tiene marcha atrás. Es la vida cristiana. No soy yo, es Cristo en mí. Ya no me pertenezco, le pertenezco al Padre. Soy de su familia, heredero de su gloria. Todo esto brota de aquí. Que para el hombre que no lo contempla en la fe, le va a pasar lo de Tomás. Señor, ¿dónde vamos? ¿Cómo se come esto? ¿Qué es esto de que vos, cómo no vas para el norte, vas para el sur? ¿Para dónde tenemos que ir? A ningún lado. A vos mismo, a tu vida interior, a tu silencio, a tu contemplación, a tu percepción del misterio que hay en vos, que no se hace con la mente, sino con la fe. Es un camino interior de fe. Y que desde esa experiencia que después Dios nos da, te da lo otro. El seguir los pasos de Cristo entregándote por tu hermano, por tu hermana, por el amor. Eso es, ni más ni menos. Ahí podríamos sintetizar en pocas palabras, porque se ha escrito tanto sobre esto y hay tanto reflexionado, pero tanto hay por decir todavía. En definitiva, no hay que decir más nada, llega un momento que hay que hacer silencio, contemplar, porque el misterio se contempla en fe. El hombre de corazón duro lo quiere razonar en su pobre inteligencia y por eso siempre se siente insatisfecho y salta nuevamente a lo viejo. A lo viejo. Es todo lo que sabemos que la imperfección, la rebeldía, la bronca, el resentimiento, el odio, porque la insatisfacción lleva a eso, a dar vuelta alrededor de la misma piedra. En cambio, cuando hay una entrega en la contemplación de la fe y lo dejamos a Dios ser Dios, ahí se realiza la trascendencia y se vive una vida más plena cada día. Entonces se va sanando lo viejo para entrar en la novedad de los hijos de Dios. Y ahí entendemos qué significa que Cristo es camino, es Pascua, paso, día a día un paso más. Verdad, ¿por qué? Y porque es una verdad eterna, que no la razona ningún inteligente del mundo, sino se la contempla. Yo soy la verdad, vos sos la verdad, vos sos la verdad. ¿Cuándo? Cuando das amor. Y sos vida, porque desde que fuiste creado por Dios y consagrado en el amor, ya tenés la vida de Dios, vida eterna. ¿Y cómo se va manifestando esa vida en lo cotidiano? Y bueno, dándole vida a tu hermano. Dale vida a tu hermano, a tu hermana. Cuando le das tu tiempo, cuando le prestas la atención, cuando le das un abrazo, cuando le das una palabra de consuelo, cuando lo visitas en su soledad, cuando compartís lo que tenés generosamente con el que no tiene, sea tus bienes, sea tu tiempo, sea lo que sea, ahí estás dando a Cristo que es vida. Todo eso el Señor lo hace en vos. Es un tiempo de gracia muy grande y la palabra de Dios nos habla tanto. Por eso creo que estamos todos los días llamados a
bucear un poquito más en el océano eterno del Señor. Y no tengas miedo de bucear. Que Él te lleve a la gran profundidad de tu ser. Porque ahí está la verdad. Afuera, en la superficie, siempre lo mismo. Los barquitos que van y vienen siguen siendo los mismos. Pero en la profundidad está la verdad. Vamos a pedirle a la Virgen siempre, ¿no? Madre, en este tiempo en que te veneramos de una manera especial y nos preparamos para celebrar la alegría de tu día, bueno, danos las gracias que tanto necesitamos, sobre todo la gracia de creerle a Dios y a tu Hijo Jesús, como Él nos lo pide acá, y de saber seguirlo por esta gran verdad, que es configurarnos con su presencia. Jesús, camino, verdad y vida. Que así sea.